fue a lastimar. Tu bondad y mi traición, indigno soy de tu perdón, aún me esperas hoy. Ven a hablar a mi corazón y que pueda entender tu amor. Ven a mí, ven a sanar, a lavar lo que yo fui y volverme a ahogar. Todo en mí extraña tu calor y tu amor que me adoptó, tu hijo soy. Después de todo me amas como soy. Ven a hablar a mi corazón y que pueda entender tu amor. Ven a mí, ven a sanar, a lavar lo que yo fui y volverme a ahogar. Ahora yo te puedo ver, en tu gracia me encontré. Tú cubriste mi maldad y enviaste a Cristo a salvar. Ven a hablar a mi corazón, a que pueda entender tu amor. Ven a mí, junto a mí, ven a sanar, lo que yo fui y volverme a ahogar. Esta es Radio Alma Cristiana. Una voz de esperanza, salvación y vida eterna. Presentamos el programa La Voz de Ebenecer. Y con ustedes el pastor Esteban Acosta. Hey, Dios le bendiga una vez más. Damos las gracias al Señor que nos permite estar en esta hora, aquí en este lugar donde Dios nos ha traído para llevarle la palabra de bendición, la palabra que cambia, la palabra que transforma nuestra vida. Damos una vez más al Señor la gracia porque nos permite estar en este lugar y damos esa honra y esa gloria a ese Dios maravilloso que nos permite estar en su casa. Así que inmediatamente vamos a iniciar orando al Señor porque nos permite estar en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Padre porque nos permite, Señor, una vez más estar aquí, Señor, adorándote, bendiciéndote, Señor, en esta hora. Señor, mira a cada persona que nos pueda escuchar a través de esta emisora. Bendícele en gran manera, Señor amado, glorifícate en este programa. Que este programa sea
edificante, que sea, Dios mío, de ayuda espiritual a aquellas personas que necesitan un encuentro con Dios. Señor, glorifícate en esta hora, rompe cadenas, Señor, sana enfermos, sana a aquellas personas, Señor, que están desvalidos, aquellas personas que necesitan, Dios mío, una palabra que cambie su vida, que necesitan, Dios mío, una palabra, Señor, que lo levante en esta hora. Señor, te pedimos que dé fortaleza a aquellos hogares que están, Dios mío, débiles, que están, Dios eterno, en flaqueza, aquellos hogares que están en problemas. Señor, te pedimos que tome dominio, que tome el control y que allí, Dios mío, lleve sanidad, que allí lleve libertad, que allí lleve, Dios mío, saneza, y que sobre todo el corazón de allí, de aquellos hogares, Señor, sea transformado. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que te glorifique para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, damos gracias a nuestro Padre Celestial que moras en gloria, que nos da la oportunidad de estar aquí una vez más en el aire para llevarle la palabra del Señor a su vida. Así que esta es la voz Ebenecer a través de la emisora Radio Alma Cristiana. Así que una vez más le damos la buena noche y le decimos que Cristo le ama, que Cristo cambia, transforma, que Cristo viene, y a ese Dios maravilloso anunciamos, predicamos y cada día más nos afirmamos su palabra para que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Así que hoy nos gozamos. Aquí tenemos a nuestro pastor que siempre está ayudando, a nuestro hermano Pastor Javier, que va a estar con nosotros en esta hora. Así que vamos a leer un texto bíblico y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, el verso 1, y dice: los dones espirituales. Hoy vamos a hablar de algunas bendiciones que nos traen estos dones cuando lo adquirimos a través de la búsqueda con Dios y en el propósito del Señor. Así que leemos la palabra en el nombre de Jesús. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Saber que cuando eras gentiles se nos extraviaba, llevándoos como se os ha llevado a los ídolos inmundos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría y a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Padre, gracias por esta palabra, que estas palabras son verdades. Bendícenos, Dios, a través de ella, y que podemos alcanzar tu misericordia y tu benevolencia, oh Dios. Bien, pastor, estamos aquí hablando, aquí estamos los dones del Espíritu Santo. A veces confundimos muchas de las veces lo que son los dones con los talentos. Y tenemos que tener bien claro qué son los dones y qué son los talentos. Pero muchas veces la gente nos han enseñado a nosotros que los dones son irrevocables. Y cuando decimos que los dones son irrevocables, podemos decir que entonces la persona que se aparta del Señor se lleva los dones, porque si son irrevocables se lo llevaría. Pero Romanos lo dice claro en Romanos 11, y no me equivoco, 29, cuando Pablo
estás hablándoles al pueblo judío. Lo que está hablando allí realmente es de lo que es la salvación. Y le está hablando que exclusivo al pueblo judío. Dice en la palabra que en aquel tiempo todos serán salvos. Todo el que crea en el Señor y que invocar el nombre sería salvo. Pero Pablo está hablando a los judíos. No está hablando como dones del Espíritu Santo. Y otras cosas que la gente, quizá los talentos, un ejemplo, una persona que tiene los talentos son hereditarios, es decir, son naturales, de la naturaleza caída. Pero los dones del Espíritu Santo vienen del Espíritu Santo, de lo que realmente, de lo sobrenatural. De lo sobrenatural vienen los dones. Por eso el Señor nos preguntará en aquel día, ¿dónde están los talentos que te di? Pero aquí no está hablando de los dones. Y a veces podemos decir, pastor, el don mío es el más fuerte. Tengo para decirle, amigos oyentes y hermanos que me escuchan, que el don más fuerte es el que Dios le ha dado. Y cuando Dios nos da un don a través del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo es que da los dones, entonces es para usarlo en la iglesia a favor del cuerpo de la iglesia de Dios o del cuerpo de Cristo, a favor, no que porque yo tengo un don de sanidad, soy lo que me creo que nadie me puede tocar, que yo llevo la unción, que yo soy el hombre clave. No, hay diversidades de dones que están repartidos a cada uno de aquellas personas que a Dios le ha placido a través del Espíritu darle ese don sobrenatural. Entonces, a veces dice aquí, os ha dado, hermano, porque en todo os acordar. Perdón, que me fui, y es el 12. Aquí dice claramente, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Saber que cuando erais gentiles, se nos extraviaba, llevando como si os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, que no estamos cargando ídolos, como hacían aquellos saduceos, fariseos, idólatras, que cargaban y hacían grandes ídolos para tenerlo en el templo y tenían que cargarlo. Eso es lo que Pablo nos está exhortando aquí. El Espíritu Santo no hay que cargarlo. Los dones son que a través del Espíritu Santo Él tiene diversidades y nos lo entrega a la iglesia para el buen funcionamiento de la congregación donde se congrega o donde usted vaya a predicar. Allí usted va a llevar sanidad si tiene el don de sanidad, el don de liberación, el don de fe. Dice la palabra que la gente dice son 9 dones. Hay muchos más de los 9 dones, pero la gente mienta 9 dones, donde la Biblia aquí no dice cuáles son. Pero hay diversidades de dones. Hay un don que es el don de servicio, que quizá la gente no sabe lo que es el don de servicio, que es un don también hermoso. Y muchísimos dones lo vamos a encontrar en diferentes citas bíblicas que nos da las Escrituras en el Nuevo Testamento. Así que, por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. A veces queremos disminuir a Jesús, que Él no le podemos llamar Señor. Y Jesús dijo que sí, las Escrituras nos lo dice. Entonces, Jesús es el Señor. Jesús es Dios. A través de Jesús están divididos algunos ministerios que realmente las Escrituras no lo va
a ir desglosando según vamos caminando. Así que el que tiene el don de sabiduría, este don, pues mayormente los pastores utilizan mucho este don, porque el que tiene la sabiduría es una persona que se encarga mucho de la enseñanza, de instruir y capacitar a aquellos hermanos, que es lo que realmente hace un pastor, que prepara. Pero también sabemos que no podemos confundir los ministerios con los dones, porque los ministerios son funciones. Son funciones que usted quizá puede poner a una persona a dar un estudio. Usted dice, pero tiene un don de ciencia. No, el hombre, Dios lo usa en diferentes dimensiones para enseñar, capacitar. Y usted dirá, ¿usted tiene don de ciencia? Igual que usted le puede poner a una persona, dejarlo en el pastorado, y al final usted le pregunta, ¿quiere ser pastor? Y dice, no, yo no quiero ser pastor. Pero lo hace con una excelencia, lo hace con una formalidad hermosa. ¿Qué diferencia hay en la persona que tiene, ejemplo, los dones espirituales? Que la función que ejerce lo va a hacer con más suavidad, lo va a hacer con más tranquilidad, no se va a cansar. Es una persona que su ministerio va a avanzar grandemente y él puede estar, no va a sentir cansancio. ¿Por qué? Porque está acompañado de ese don y del ministerio, y se ve una persona incansable. Por eso, porque la presencia de Dios está con él, y lo que hace, lo hace para Dios, lo hace con amor, y el don que le acompaña lo hace adornar su ministerio bien hermoso. Sí, pastor, ¿vas a decir algo? Tiene la oportunidad, Gloria pastor. a Dios. Es muy importante, gloria a Dios, esta palabra del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, como usted bien mencionaba, y esto debe de llamarnos poderosamente la atención, el primer verso, ya que el apóstol Pablo, no solamente a los Corintios, sino a nosotros como creyentes, que dice él, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lucha. Y yo creo que ahí es una gran importancia. El pastor habló sobre ello. Ahí en el capítulo 12 habla, en el capítulo 14 también habla sobre los dones espirituales. Y es importante que nosotros veamos por qué razón dice Pablo, ¿verdad? Que no ignoremos. O sea, no ignoremos los dones del Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones, como hablaba el pastor, son herramientas que Dios nos da para ejercer de buena manera el ministerio que Él da a cada persona. Como bien vimos, y estuvo leyendo el pastor, hablaba de que el Espíritu Santo que da a cada uno los dones, y habla de que hay diversidad de dones. El pastor mencionó don de servicio, hay personas que tienen, ¿verdad?, diferentes dones de milagro, don de sanidad, tienen, ¿verdad?, el don profético, tienen diferentes tipos de dones. Pero al final es el mismo Espíritu que a cada uno da. Y hay diversidad, así como hay diversidad de dones, también hay diversidad de ministerio. Ahora bien, ¿por qué nosotros no debemos ignorar los dones espirituales? ¿Por qué? Porque ellos son los que nos facultan para hacer bien nuestro trabajo. Los dones son herramientas que Dios nos da para nosotros hacer el trabajo en el Evangelio. Cuando nosotros tenemos los dones espirituales, el pastor habló de ciencia, don de sabiduría, don de conocimiento. Cuando nosotros administramos los dones de manera correcta, nosotros podemos hacer mejor nuestro trabajo en el ministerio.
Vemos que hay don de lengua, de interpretación de lenguas. Hay diversidad de dones. Son muchísimos los dones que hay. Pero cada uno de ellos son importantes y son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Como bien dice Pablo, que esto se dio para edificar a la iglesia. De modo que ignorarlo o, dígase, operar la iglesia sin los dones espirituales es como estar trabajando, como pudiéramos decir, a mano pelada. ¿Por qué? Porque los dones son lo que nos ayudan, son lo que nos dan la capacidad para nosotros poder ejercer bien el ministerio que Dios ha puesto y sobre todo poder llevar de manera factible la palabra de Dios, que el mensaje pueda llegar, porque así también hay don de predicación, hay don de usted de administrar. Cuando tenemos los dones espirituales, nosotros podemos hacer un mejor trabajo en la iglesia. Entonces, yo creo que el descuidar los dones espirituales pudiera llevarnos a nosotros a no ver los resultados quizás esperados para el ministerio. Y por eso hay muchos ministerios que se frustran. Por eso hay muchas iglesias que se frustran. Por eso hay muchos pastores que se frustran. ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos los dones espirituales. Y yo creo que debemos de estudiar sobre ello. Yo creo que debemos investigar sobre ello. Yo creo que, como dice la palabra, debemos de procurarlo. Debemos de buscar tener los dones espirituales, porque sin ello se hace difícil hacer la obra. Pero cuando vienen los dones, por ejemplo, cuando dice la palabra, imagínate que venga una persona, ¿verdad?, a la iglesia y haya don de profecía y se revele lo que esa persona, lo oculto que tiene esa persona en su vida. Van a decir, óyeme, aquí está el poder de Dios, y van a ser convencidos. ¿Por qué? Bueno, porque se les reveló algo que quizás solamente ellos sabían en su vida. Y la gente entonces empieza a creer, pero donde somos nosotros solamente lo que administramos. Pero no hay dones, es más difícil que la gente pueda creer. Por eso dice, de hecho, si llegan personas indoctas a la iglesia y hay muchas personas hablando en lengua, hablan 2, 3, 4, 5, 6 hablando en lengua, van a decir, esta gente está loco aquí. ¿Y qué es lo que esta gente está hablando? Porque no se entiende nada. Pero dice, pero si profetiza, y por el que profetiza, dice, es declarada su vida, entonces creen que por el poder de Dios ha sido hecho. Entonces, es ahí la importancia, y por eso luego llama, en el hablar en lengua, que si usted va a hablar en lengua en la iglesia, y no hay quien interprete, dice Pablo, cállese mejor. Eso es un don. Y a veces ese es un don de lo más malogrado, voy a decirlo así. De lo más mal utilizado, porque la gente quiere vender una apariencia cuando habla en lengua que no es, y hay muchas lenguas que se están hablando ahí que usted no sabe de dónde son las lenguas, si es verdad que son espirituales o son demoníacas o simplemente son invención del hombre, porque muchas veces para la gente querer convencer al otro de que Dios está en ellos tiran dos lenguarajes o se pasan el culto tirando lenguaraje y ya ellos están diciendo lo que ellos están hablando en lengua y que están llenos de Dios. Pero cuando llegan a su casa usted lo escucha discutiendo, lo escucha maldiciendo, peleando el esposo con la esposa o la esposa con el hombre, o maldiciendo a los muchachos, o peleando con la vecina. Pero acaba de hablar en lengua en la iglesia media hora. Dios me dio mensaje. Entonces, por eso para mí es uno de los dones más manipulados que hay. Y de más falsa, digamos que fingimiento de posesión de él mismo. Para poder vender algo que no es cierto y que no es verdad. Por eso entonces que nosotros, como dice Pablo, no quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Todo aquel que es creyente debe de estudiar sobre este tema, pero también debe de buscar la forma de cómo, como dice la palabra, de procurar tener los dones espirituales. Y dice Pablo, mayormente el de profecía. Entonces, tenemos que buscar tenerlo. Dice, búsquenlo todo, busquen todos los dones, pídanlo al Señor, búsquenlo. Pastor, usted, ¿verdad?, me va a ayudar. Pero antes, cuando una gente se convertía, lo primero que se le enseñaba era, estamos hablando de 20 años atrás,
era hacer mucho ayuno y oración y trancarse en la iglesia hasta que recibiera el Espíritu Santo. Si no, no lo bautizaban a las aguas mayormente. ¿Verdad? Se buscaba el bautismo del Espíritu. Primeramente. Y antes de usted darle parte, era el bautismo del Espíritu. Santo. Pero ahora no. Ahora usted ve que una gente se convierte y ya los 2 días usted lo oye con un título de que evangelista, profeta. Pero a los 2 días no sabe ni siquiera buscar bien en la Biblia todavía. Aleluya. Entonces, debemos de buscar. Pastor, ayúdeme, por favor. Amén. Amén. Eso que usted está hablando ahí, antes, lo que usted dice, para usted ir a las aguas, usted tenía que hacer las 3 boas, que le llamaban las 3 boas. ¿Y cuáles eran las 3 boas? Ayuno, oración y silicio. Eso era ahí metido, pastor. No había forma de que si usted, hasta que el pastor no miraba que usted era bautizado en el Espíritu Santo y fuego, era muy difícil que lo llevara a las aguas. Le decía, te falta más, tiene que estar en búsqueda. Porque antes era la obediencia. Sí. Era la obediencia que nos llevaba a esa formalidad. Y quizás lo vemos como un rito religioso, o lo veíamos como aquellos pastores que no tenían conocimiento, pero eran hombres que buscaban la presencia de Dios. Eran hombres que buscaban esos dones espirituales, que lloraban pidiéndole al Señor que Dios le mandara esa manera de hablar en lenguas. Pero ahora usted ve que la gente habla en lengua y es como que está hablando un idioma. Un relajo. Un idioma, como está hablando inglés, como que usted está hablando francés y que nada acontece. Señores, una persona llena del Espíritu Santo y viene una de estas manifestaciones, una de las diversiones que estamos hablando, hablar en lengua, se va a sentir la presencia en todo el lugar que están. Gloria a Dios. Mayormente va a haber una transformación, va a haber un cambio. Y esa persona, aun cuando vuelve en sí, porque no es que está loca, Dios sabe lo que está haciendo. El Espíritu Santo, usted sabe lo que está haciendo. Amén. Pero cuando Dios viene, ese hablar en lengua, es que usted va a decir papá y él se la cambia. Quizás usted está reprendiendo un demonio por allá en China, en Japón, que usted no sabe porque dice que tiene diversidades y es profunda la lengua. Pero Amén. también Pablo nos exhorta que si estamos hablando lengua y nadie puede interpretar, que se calle. De eso estamos claros. Pero hay momentos que usted va a la oración. Amén. Ahí a sola. Y Dios comienza a usar en diversidades. Bueno, y usted comienza a sentir, pastor, un fuego correcto. que usted no aguanta. Correcto. Pero ahí usted puede gozarse. Por eso Pablo dice, no te pares, no dejes de hablarla, pero habla para ti. Para ti. O sea, porque tú te edificas tú, pero no edifica a la iglesia. Tuya. Pero si alguien profetiza, dice Pablo, edifica a toda la iglesia. Pero cuando tú estás hablando lengua, pero nadie entiende y tú no tienes interpretación y no hay nadie que interprete, entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia se queda sin edificar. Porque tú estás hablando, pero nadie interpreta. Pero no te calles, habla para ti, como dice Pablo. Y con Dios, ¿por qué? Porque tú eres edificado ahí. Y esa edificación tuya puede redundar mañana en bendición para la iglesia. No es que te coarte de hablar, es que hay un orden, Santo. Hay una disciplina. No es que Aleluya. frene, sino que todo lo que vayamos a hacer no lo podemos hacer bajo nuestra óptica, sino bajo el entendimiento de lo que dice la palabra. Y yo no puedo irme más allá. No, es que cuando a mí me viene el Espíritu Santo, yo no me puedo controlar. Pues no es el Espíritu Santo. Si no te Aleluya. puede controlar, no es el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es ordenado. Ven. Es ordenado. Entonces, usted tiene que ir no de acuerdo a lo que usted siente ni a lo que usted cree, sino de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice, mire, no haga esto, o hágalo así y de este modo, no lo haga como usted sienta, porque usted no es el Espíritu Santo y usted no es Dios. Hágalo como Dios dijo que hay que hacerlo. Entonces, ¿qué Dios nos demanda? Que no ignoremos los dones espirituales. ¿Qué yo puedo interpretar con esto personalmente? Cuando él dice no ignoremos los dones, que estudiemos sobre ellos. Que investiguemos sobre ellos. Y como dice Pablo, que lo demandemos también. Que lo busquemos. Porque la iglesia necesita los dones. La iglesia necesita, como decía el pastor, el don de servicio,
Amén. Gente que sirva y no se sienta que están trabajando. Amén. Gente que sirvan y no sienta que es al pastor que se lo están haciendo. Gloria. O es que o que están sirviendo para que lo vean. No, gente que sirvan con amor para Dios. Gloria. Gente que administren bien. Gente que cuando haya enfermos también hayan dones de sanidades. Pero también que hayan don de liberación cuando estén los oprimidos por el diablo. Pero que también hayan don de milagros. Entonces, todo eso es necesario porque esto es lo que le da, después de la resurrección de Cristo, es el poder del Espíritu Santo, lo que le da vida a la iglesia. Entonces, si la iglesia carece de los dones espirituales, entonces está muerta. Porque por eso están ahí los dones, porque para que la iglesia opere, como dice Pablo, es para la edificación de la iglesia. Entonces, si usted tiene una obra, pastor, en construcción, y usted solamente, la obra se lleva 2000 blocks, pero usted solamente le pone 300, y usted va todos los días, pero usted no pone un block, y va y todos los días usted está ahí en la obra, pero no pone un block, ¿va a terminar la construcción? ¿Va a llegar a algún nivel más alto? No, de esa misma manera sucede cuando la iglesia no se edifica a través de los dones espirituales. Gloria a Dios. De la administración de la palabra, de la enseñanza, como habló el pastor que habían, ¿verdad? Personas que enseñan de manera, óyeme, tienen ese don, tienen esa gracia que cuando enseñan, lo desmenuzan, explican, la gente aprende. Entonces, usted debe, o más bien, no debe de ignorar esto que Dios le está diciendo hoy a través de esta emisora. No ignore los dones espirituales, escudriñe, busque, deséelo, pídalo para que la iglesia sea edificada. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando hay una iglesia edificada a través de estos dones, pastor, es una iglesia que no se cansa, que siempre está en actividad continua. Así es una iglesia sin que cansarse. la gente quiere ir. Sí, es una gente que la iglesia siempre quiere estar en la iglesia, quiere estar en la congregación porque hay algo diferente, hay algo que lo llena, algo que lo impacta, Amén. algo que le está motivando a través de estos dones. Cuando la iglesia está llena de dones, es una iglesia que vas a avanzar, es una iglesia que vas a crecer en la comunidad, es una iglesia que va a establecer un orden, es una iglesia que va a establecer una libertad, es una iglesia que va a establecer paz, es una iglesia que va a dar el buen ejemplo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo donde va ordena, Gloria el Espíritu Santo donde va llena a todo aquello que se encuentra vacío y por tanto es como un río de agua viva. Amén. Que vas a estar en nuestro interior y por eso que no vas a saciar y no se vas a cansar cuando está la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que los dones espirituales son bendiciones o actitudes que Dios da por medio del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y los dones del Espíritu Santo se dan para bendecir y favorecer a los que aman al Señor y procuran agradar a sus mandamientos. Gloria es decir, que estos dones no podemos ignorarlo, como decía usted, pastor. Estos dones tenemos que anhelarlo, que estén en la iglesia. No importa que sea el más vil, el más pequeño, que de lo que entendemos, pero que esté, cuando una iglesia está llena de dones y hay participaciones, hay esta repartición, es una iglesia que tiene futuro. Amén. Es una iglesia que va a permanecer, es una iglesia que va a dar en el mundo espiritual una señal que todavía hay un Dios que se manifiesta al hombre. Es decir que cuando está el don de profecía, como decía, el don de fe, el don de servicio, de enseñanza, nos vamos a gozar. Amén. La gente quizás dice, hay 9 dones del Espíritu Santo, pero yo digo que hay más, hay diversidades de dones. Porque si usted va y busca Romanos 12, 6, 8, se va a dar cuenta cómo nos habla aquí de esos dones. Pero si busca 1 Corintios 12, 8 al 10, también vas a encontrar muchas diversidades también de dones. Que predecir es un don, la misericordia es un don, la sabiduría, palabra de ciencia. Y todo esto usted lo va a ver aquí en
en este libro o en esta carta de Pablo. Dice en 1 Corintios de 28 al 30, 12. Dice 1 Corintios 12, 28 al 30. Usted lo va a ver también ahí, que va a haber otros dones hermosos. Pero también está Efesios 4, 11, 13, que también vas a ver dones. Hay diversidad de dones. Amén. Que la gente vamos a tener cuando estamos en el propósito de Dios y estamos haciendo lo que Dios quiera. Cuando el propósito de Dios está en nuestra vida, las puertas se van a abrir. Amén. Pero si no estamos en el propósito de Dios, hay que tocar para que se puedan abrir. Pero cuando vemos que estamos en ese propósito, vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando tenemos ese don de profecía, que viene el profeta y te denuncia el pecado, te dice lo que tienes que hacer, porque ahora hay unos profetas que lo que dan es bendición. Ahora los profetas lo que dan es casa. Así. Ahora los profetas lo que dan es viaje. Jipeta, ahora lo que dan es jipeta. Oiga, la palabra profética, cuando un profeta viene para corregir, para denunciar lo que está mal, que el pueblo anda mal. Y te va a dar una palabra de vida para que tú dejes de pecar, del pecado se aparte de ti. Amén. Eso es lo que hace el profeta. Entonces, mi amado, y no voy a decir que no va a venir una palabra de aliento. Sí, va a venir la palabra de aliento. Claro que sabemos que puede venir y Dios lo va a permitir a través de estos dones. Pero eso es cuando andamos en el camino correcto de Dios. En la antigüedad habían más profetas falsos que profetas verdaderos. Así es. Entonces, pero realmente el profeta que te va a dar duro, la gente no lo invita. No es porque siempre lo que viene a dar. No, el profeta quieren gente que digan palabras que esta iglesia está buena, que esta iglesia sí está aquí, que aquí se siente la presencia, pero si se siente, amén. Aleluya. Amén. Todos nos gusta oír eso, pero cuando dice que te arrepientas, porque no estamos en lo correcto, ahí queremos, ese no es de Dios, ese predicador, y ese predicador es de Dios, que te está llamando al arrepentimiento. Esos son buenos también. Esos son los buenos. Esos son los buenos que te están llamando al arrepentimiento. Sí. Eso es que la Biblia realmente registra. Pero hoy estamos en un evangelio light, que nos gusta que sigamos así como estamos, para que sigamos cada día más de mal en peor. Gloria Pero a cuando Dios. dice paraos en los caminos, y porque hay palabras y deteneos, porque hay palabra de Dios para decirnos a nosotros que nos arrepintamos de esas malas formas que tenemos. Entonces ahí no queremos el predicador. Ese no me gustó. Ese no es profeta. Sí, déjame decirte que muchos reyes, cuando le decían la verdad a aquellos grandes profetas, tenían problemas. Vemos el problema que tuvo Elías con Acá. Vemos el problema que tuvo Juan con el rey Herodes. Que le dijeron la verdad, le dijeron lo que tenía que hacer. Y no vinieron profetas asalariados a decirle, hazlo, que tú lo estás haciendo bien. No, tienes que arrepentirte, lo estás haciendo mal. Esa mujer no es tuya. Esa que tiene, déjala que es de tu hermano, abusador. Santo Dios. Se necesita hombres en este tiempo que se paren. Amén. Que se paren en los púlpitos. A que el Espíritu Santo sea que limpie todos esos mentirosos, todos esos engañadores. Amén. Hay demasiados engañadores, pero a veces estamos callados. Y que a veces queremos mandar un mensaje. Hay gente, hermano, que hasta para dar un testimonio ponen lo que no es. Le sacan un testimonio que son mentiras, engañadores. Fabuladores. Que comían gente sin comer nada. Gloria a Dios. Entonces, si yo al lado de gente que come gente, no quiero estar. Entonces, pero si lo hacía y Dios te llamó al arrepentimiento, vamos a gozarnos. Pero necesitamos hombres que estén conectados, que estén llenos de dones espirituales, que estén llenos de la palabra de Dios. Amén. La iglesia necesita un despertar. Y el avivamiento va a comenzar cuando estos dones estén activados y Amén. cuando estemos predicando la palabra por todos lugares. No hay avivamiento si no predicamos. Si no evangelizamos, el avivamiento no está. Ahí es que comienza el avivamiento, cuando comenzamos a evangelizar. Amén, así es. Y a veces decimos, esta iglesia ten fuego. Vamos a ver qué fuego es que lleva. ¿Qué fuego está trayendo al altar? Así es. Porque entonces, amado, cuando el Espíritu Santo viene para corregir, para enseñar, para capacitar, para redarguir. Es decir, viene para darnos a nosotros una enseñanza diciéndonos que todavía hay Dios. Amén. Ojalá que podemos nosotros meternos en esos hombres que extrañadamente no eran hombres que tenían ni un conocimiento que decir así, pero tenían esos dones del Espíritu Santo, que venía a ellos la palabra de Dios
Entonces, aquí por eso dice, sobre los dones del Espíritu Santo, aquí para terminar. ¿Sí, pastor? No, ya. Eso mismo. Para terminar, dice así, el Señor ha dicho, ¿por qué no a todos da a cada uno los dones? Pues hay muchos dones y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. Y a algunos les he dado uno y a otros, para que así todos se beneficien en el pueblo del Señor. Gloria Así que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Y esta fue la voz Ebenezer. Y después traemos con más detalle de los dones espirituales, explicándole también el peligro que pueden tener los dones espirituales cuando le damos un mal uso a los dones espirituales. Así es. Porque a veces creemos que lo sabemos todo y que somos los mejores, porque a veces Dios en un momento determinado no usa. Cuando Dios más te use, humíllate más. Amén. Cuando Gloria Dios más te enleva, métete más para abajo. Amén, y cuando más alto estamos en los pies de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Damos gracias al Señor por este programa. Señor, bendice a cada oyente, bendice a cada vida que ha podido escuchar, Señor, a través de esta emisora. Señor, a través de este programa, La Voz de Ebenezer, te damos gracias porque nos permite, Señor, y no hay tiempo para más en esta hora. Te decimos, Dios, que nos bendiga y que bendiga a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sembrando la buena semilla del Evangelio.